Imagínate frente a un hombre invencible, pero con una sola debilidad. Un guerrero que acabó con reyes usando una lanza, que destruyó ejércitos en soledad, que fue casi divino, pero que murió como un ser humano. Nació de una ninfa marina y un rey mortal. Fue sumergido en el río de la muerte para volverse inmortal, pero un único error lo cambiaría todo. Hoy conocerás la verdadera historia de Aquiles, el más grande héroe de la antigua Grecia, y su talón, símbolo del destino trágico de todos. Música. Hace mucho tiempo, mucho antes de la antigua Roma, incluso antes del nacimiento del cristianismo, existía una tierra llamada Grecia, llena de reyes, dioses y héroes, cuyos nombres traspasaron milenios. Fue allí, en un pequeño reino conocido como Phtía, donde nació Aquiles, el guerrero más formidable que jamás haya pisado la tierra. No solo era fuerte, no solo era veloz, era casi divino, y por eso su historia es tan poderosa. No fue forjado únicamente con músculos y espada, sino con destino. Todo comenzó con una boda entre lo mortal y lo inmortal. En aquella época vivía un rey llamado Peleo, gobernante de Phtía en Tesalia. Era valiente, audaz, pero también obstinado, y estaba a punto de casarse con alguien que parecía salido del cielo mismo. Su nombre era Tetis, una de las 50 ninfas marinas conocidas como Nereidas, hijas del dios Nereo. Era hermosa, mortal y profunda, pero no deseaba ese matrimonio. Conocía el significado de unirse a un ser humano, sabía que daría a luz a un hijo destinado a cargar con un futuro cruel. Sin embargo, los dioses tenían otros planes. Zeus, el rey del Olimpo, ordenó que la boda tuviera lugar. Así, en una ceremonia espléndida, Peleo y Tetis se convirtieron en esposo y esposa, con Apolo tocando la lira, las musas entonando himnos sagrados y cientos de invitados divinos observando desde lejos. De la unión entre lo humano y lo divino, nació Aquiles. Desde pequeño, quedó claro que no sería un niño común. Era ágil, inteligente y poseía una fuerza sobrehumana. Sus ojos brillaban como una armadura recién forjada y sus manos eran capaces de levantar lanzas más grandes que su propio cuerpo. Pero no solo contaba con fuerza física, tenía algo más raro, un alma marcada por el destino. Pronto, los oráculos comenzaron a hablar de él. Decían que tendría dos caminos, una vida larga y tranquila, olvidado por la historia, o una existencia breve, gloriosa y eterna en los versos de los poetas. Era una decisión terrible, pero todos sabían cuál elegiría. Tetis, su madre, intentó protegerlo. Sabía que su hijo estaba destinado a la guerra, que moriría joven. Necesitaba hacerlo invencible. Así, en una noche oscura, lo tomó en sus brazos y lo llevó hasta el río Estigia, el río que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Allí lo sumergió en sus aguas negras y frías, esperando que lo envolvieran por completo, haciéndolo inmune a lanzas y golpes enemigos. Funcionó casi por completo, excepto en un punto, el lugar donde ella lo sostenía, su talón. Allí el agua no llegó. Allí nació la única debilidad del más grande guerrero de Grecia. Y así surgió la expresión que aún usamos hoy, talón de Aquiles. Con el cuerpo casi invulnerable, faltaba fortalecer su mente. Para ello, Peleo decidió que merecía el mejor entrenamiento posible. Envió a su hijo a vivir con Quirón, el centauro más sabio. A diferencia de otros centauros salvajes y brutales, Quirón era culto, gentil y experto en arte, medicina y guerra. Le enseñó a Aquiles a luchar con lanza y espada, a montar caballos salvajes, a correr y a luchar cuerpo a cuerpo. Pero también le enseñó cosas más profundas: la importancia de la razón, el valor de decir la palabra justa en el momento adecuado. Que ser un héroe no es solo matar, también es comprender. Bajo las estrellas, en lo alto de la montaña, Quirón moldeó no solo un soldado, sino un hombre que llevaba consigo el peso del mundo. Durante años, Aquiles creció allí,
alimentándose de carne de jabalí y miel silvestre, aprendiendo el arte de la guerra y la ciencia del alma. En casa de Quirón, Aquiles no estuvo solo. A su lado siempre estuvo Patroclo, un joven huérfano adoptado por Peleo. Algunos dicen que Patroclo era mayor, otros que era físicamente más débil, pero todos coinciden en que entre ellos existía un vínculo especial. Amigos, hermanos de sangre, amantes, las versiones varían, pero una cosa es cierta: Aquiles y Patroclo eran inseparables. Patroclo equilibraba a Aquiles. Mientras su amigo era impulsivo, orgulloso y a veces cruel, Patroclo era prudente, compasivo y leal. Sabía calmarlo en momentos de ira, guiarlo en la duda y seguirlo hasta el fin del mundo. Esa amistad tan pura y profunda sería el núcleo emocional de toda la historia de Aquiles y también la fuente de su mayor dolor. Con el paso de los años, toda Grecia hablaba del joven invencible criado por un centauro. Decían que ninguna bestia salvaje podía resistirle, que ninguna muralla soportaba su ataque, que incluso los dioses lo observaban con atención al niño nacido de un matrimonio inesperado. Entonces llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado del mar, en una ciudad llamada Esparta, Helena, la mujer más hermosa del mundo, había sido raptada por París, príncipe de Troya. Era el inicio de una guerra que duraría 10 años, una guerra que conmocionaría a los dioses, una guerra que exigiría lo mejor de los hombres. Y Aquiles, hijo de Peleo y Tetis, lo sabía. Su destino estaba sellado. Había llegado la hora de partir. El mar estaba en calma, pero los corazones de los hombres estaban agitados. Cientos de barcos negros se mecían suavemente sobre las aguas del Egeo. En cada uno había guerreros armados, reyes orgullosos, esclavos y profetas. Y entre ellos un hombre destacaba, no solo por su fuerza, sino por un aura casi divina. Caminaba por las playas con pasos firmes, mirada penetrante y un silencio mortal. Su nombre se susurraba con respeto y temor: Aquiles. Tenía apenas 18 o 20 años, pero ya llevaba consigo la promesa de gloria eterna y la sombra de una muerte temprana. La flota griega partió desde Aulida, liderada por Agamenón, rey de Micenas, y su hermano Menelao, cuya esposa Helena había sido llevada por el príncipe troyano París. La misión era clara: invadir Troya, recuperar a Helena y vengar el honor de Grecia. Y en el centro de esa misión estaba Aquiles, el guerrero invencible. Cuando la flota llegó a las llanuras de Troya, la ciudad parecía inexpugnable. Sus murallas eran altas, sus torres fuertes y su ejército numeroso. Pero los griegos también estaban preparados. Aquiles trajo consigo a los mirmidones, 5.000 soldados leales que él mismo había entrenado. Eran hombres disciplinados, brutales y fieles a su líder hasta la muerte. En las primeras semanas de guerra, Aquiles entró en combate contra ciudades aliadas de Troya. Su primera victoria fue en Lesbos, donde lideró un ataque sorpresa y conquistó la ciudad en pocos días. Su fama creció rápidamente. En cada batalla, cantores comenzaron a difundir historias sobre el guerrero invencible. Algunos decían que había acabado solo con un ejército entero, otros juraban haber visto a los propios dioses luchando a su lado. Pero no todo era victoria fácil. En la guerra, la verdadera prueba no está solo en la fuerza, sino también en la política, en la lealtad y sobre todo en el honor. Y fue precisamente el honor lo que desencadenaría la mayor crisis en la vida de Aquiles. En la jerarquía del ejército griego, Agamenón, rey de Micenas, era el líder supremo. Él comandaba las fuerzas, decidía las estrategias y repartía los despojos de las ciudades conquistadas. Pero era arrogante, autoritario y a menudo cruel. Su visión del liderazgo se basaba en el poder absoluto, lo que generaba constantes roces con otros reyes y generales. Aquiles, por su parte, no estaba subordinado a nadie. No estaba allí por orden real, sino por elección propia.
Esto hacía que su posición fuera delicada frente a Agamenón. El conflicto estalló en un momento crítico de la guerra. Tras una victoria contra una ciudad aliada de Troya, los griegos recolectaron riquezas y esclavos como botín. Entre los prisioneros estaba Criseida, hija de un sacerdote de Apolo. Criseida era hermosa y Agamenón la tomó como esclava, pero su padre, Cleóbulo, llegó suplicando por la libertad de su hija, ofreciendo oro y plata a cambio. Cuando Agamenón se negó, el sacerdote clamó al cielo pidiendo venganza. Así, Apolo envió una plaga al campamento griego. Los hombres morían sin heridas, las filas se vaciaban, la enfermedad se extendía por las tiendas. Desesperados, los griegos buscaron a Calcante, un sabio adivino. Fue él quien reveló: la plaga solo cesará si Criseida es devuelta a su padre. Ante la presión de los demás reyes, Agamenón accedió, pero con furia. «¿Entonces debo perder a mi esclava?», preguntó. «Si todos exigen que devuelva a Criseida, entonces que me den otra a cambio». Fue entonces cuando posó sus ojos en Briseida, una joven cautiva que pertenecía a Aquiles. Aquiles no esperaba esto. Briseida le había sido otorgada como recompensa por su valentía en combate. Para él representaba más que posesión. Representaba reconocimiento, respeto, honor ante los demás reyes. Cuando Agamenón ordenó que 2 oficiales fueran a la tienda de Aquiles y se llevaran a Briseida, éste se enfureció. Enfrentó directamente al comandante supremo. ¿Quieres quitarme lo que es mío? Yo luché, yo maté, arriesgué mi vida y ahora vienes y tomas lo que me pertenece. Pero Agamenón no retrocedió. Veía a Aquiles como otro general, un soldado útil, sí, pero aún así inferior. Con frialdad ordenó que Briseida fuera llevada lejos. Aquiles observó impotente mientras ella era arrastrada. No lloró, no gritó, solo miró a Patroclo y dijo: «No lucharé por un hombre que no me respeta». En ese instante tomó una decisión que sacudiría el destino de la guerra. Aquiles se retiró del combate. Él y los mirmidones abandonaron las filas. Sus lanzas fueron guardadas, su armadura limpiada pero inutilizada. Y poco a poco, los griegos comenzaron a pagar el precio de su ausencia. Sin Aquiles, los griegos empezaron a perder terreno. Los troyanos, liderados por Héctor, avanzaban con renovada fuerza. Las defensas griegas fueron empujadas hasta su propio campamento, junto al mar. Reyes murieron, soldados huyeron. Los griegos comprendieron con horror que no podían vencer sin Aquiles, pero Aquiles permanecía en su tienda, entrenando, meditando, esperando. No buscaba solo venganza, quería reconocimiento, quería saber que su valor era insustituible. Patroclo, su amigo más cercano, vio a sus compañeros muriendo, a las llamas consumiendo los barcos griegos, y sintió el corazón roto por el sufrimiento de sus hermanos de guerra. Una noche suplicó: «Déjame usar tu armadura, déjame entrar en batalla, que los troyanos piensen que soy tú. Tal vez así podamos detener a Héctor». Aquiles dudó, sabía que había peligro, pero movido por la compasión hacia Patroclo, y tal vez por un deseo secreto de mostrar su poder indirectamente, accedió. Le entregó su armadura sagrada, su espada, su escudo, y Patroclo partió a la batalla. Al principio, todo pareció funcionar. Los troyanos, al ver la armadura de Aquiles, huyeron aterrorizados. Patroclo empujó a las tropas enemigas, infligiendo graves daños al ejército troyano, pero fue demasiado lejos. En medio del caos, enfrentó a Héctor, el mayor guerrero de Troya, y allí, bajo la mirada de los dioses, Patroclo cayó, mortalmente herido. Murió con la armadura de Aquiles sobre su espalda. Cuando la noticia llegó a Aquiles, el mundo pareció detenerse. Apenas respiró, permaneció en silencio durante largo tiempo. Luego, soltó un grito tan fuerte que asustó incluso a los caballos divinos. Gritó hasta que los cielos parecieron temblar: «Héctor pagará por esto. Morirá a manos de un dios o por las mías». En ese momento, algo cambió dentro de Aquiles.
Ya no lucharía por gloria, ni por honor, ni por venganza personal. Lucharía por dolor. Cuando finalmente regresó al campo de batalla con una nueva armadura forjada por Hefesto, el mundo entero supo que Aquiles había regresado. El campamento griego estaba sumido en el silencio. Las llamas de los barcos aún humeaban. Los cuerpos de los soldados caídos yacían esparcidos por el campo. Y en medio de todo, dentro de su tienda, Aquiles permanecía inmóvil. Su corazón sangraba más que cualquier herida física. Patroclo, su mejor amigo, su hermano del alma, había partido. Y ahora solo quedaba una cosa: venganza. Pero no podía luchar sin armadura. La suya había sido perdida con Patroclo. Sin ella, era solo un hombre. Así que cerró los ojos y llamó a quien siempre lo protegió. «Madre, necesito de ti». Tetis escuchó el llamado de su hijo desde las profundidades del mar, donde las aguas son oscuras y los secretos eternos. Emergió. Al llegar al campamento, vio el rostro de Aquiles marcado por el dolor. Ya no era el mismo guerrero. Sus ojos estaban oscuros, su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Ella sabía que esta sería su última tarea como madre. Sabía que al ayudarlo, estaría sellando su destino final. Aún así, habló: «Hijo mío, traeré una armadura digna de un dios, una armadura que brillará tanto como tu ira». Y partió. Tetis descendió al fondo de las aguas, donde moraban los dioses. Allí encontró a Hefesto, el dios del fuego y el mejor herrero que jamás existió. Él escuchó su petición, vio su dolor y aceptó el desafío. Durante días, Hefesto trabajó sin descanso, forjando una armadura perfecta pieza por pieza, un yelmo dorado que brillaba como el sol naciente, un escudo cubierto de imágenes que mostraban el mundo entero, una coraza tan ligera como fuerte, grebas que protegían cada movimiento. Cada detalle fue bendecido por los dioses. Cada pedazo de metal cargaba el peso de la historia que estaba por venir. Cuando Tetis regresó al campamento con la armadura, se la entregó a Aquiles con lágrimas en los ojos. «Este es el último regalo que puedo darte», dijo. «Úsalo con fuerza, úsalo con honor, pero sabe que este será también tu vestido de muerte». Aquiles miró la armadura, pasó sus manos por las placas de oro y bronce, respiró hondo, luego alzó los ojos hacia su madre y dijo: «Lo sé, pero Héctor pagará». Esa misma noche, Aquiles salió de su tienda, no como un hombre cualquiera, sino como un héroe rehecho, como un guerrero renacido. Los mirmidones que lo acompañaban desde Eftia lo vieron caminar con pasos firmes, la armadura brillando bajo la luz de las antorchas. Algunos permanecieron en silencio, otros lloraron, porque sabían: Aquiles había regresado para matar. Su primer encuentro fue con Agamenón. Los dos hombres, antes separados por orgullo y ofensas, se miraron con nuevos ojos. El rey de Micenas veía a un general recuperado. El general veía a un líder que tal vez había comprendido su error. Sin muchas palabras, Agamenón ofreció: «Toma de vuelta tus lanzas, toma de vuelta a tus hombres, y toma tu lugar entre los mejores». Aquiles aceptó, no por gratitud, sino por venganza. A la mañana siguiente, el ejército griego vibró como hacía mucho tiempo no lo hacía. Los soldados alzaron sus lanzas al cielo, los reyes gritaron su nombre, los generales ajustaron las filas. Era como si la guerra misma hubiera sido reiniciada. Aquiles marchó hasta la vanguardia, montó en su caballo divino Xanto, que bufaba con fuerza, tomó su lanza forjada por Hefesto, capaz de atravesar cualquier escudo, y declaró: «Hoy Héctor verá el verdadero rostro de la muerte». Y así entró de nuevo en la guerra. El primer día barrió el campo de batalla como un huracán. Ningún troyano resistió, ninguna muralla aguantó, ningún general pudo detenerlo. Atacó con violencia sin igual. Derribó a cientos de enemigos, arrancó cabezas, desgarró pechos, lanzó cuerpos al cielo. Incluso los dioses sintieron miedo. Zeus, desde lo alto del Olimpo, miró al hijo de Peleo y dijo:
Hoy los ríos sangrarán. Mientras los griegos empujaban a los troyanos hacia atrás, los rumores comenzaron a extenderse por Troya. Aquiles ha regresado. Está furioso. Héctor viene por ti. Paris, temblando ante la noticia, suplicó a su hermano: no salgas hoy. Deja que otros luchen. No puedes enfrentarlos solo. Pero Héctor, el gran defensor de Troya, no retrocedió. Sabía que su destino había llegado. Si mi muerte debe llegar por sus manos, que así sea, pero que muera de pie, que muera con gloria. Al quinto día después de su regreso, comenzó el enfrentamiento final. Aquiles lideraba a los griegos con furia. Héctor comandaba a los troyanos con coraje. Entre ellos, una llanura ensangrentada. Sobre ellos, los dioses observaban, divididos. Sonaron las trompetas, los ejércitos se movieron, y en medio del caos, los dos mayores guerreros de la guerra se encontraron cara a cara. Aquiles, invencible; Héctor, leal hasta el final. Las lanzas volaron, las espadas cortaron, los escudos se hicieron pedazos. Durante largo tiempo pareció que ninguno cedería. Atenea, desde lo alto del cielo, descendió disfrazada como Deífobo, hermano de Héctor, y se acercó a él. «Estoy aquí, hermano», dijo falsamente. «Enfrentémoslo juntos». Héctor creyó por un instante que tenía apoyo real. Sintió más confianza. Atacó con renovada fuerza. Pero eso selló su fin. Cuando pidió a Deífobo, en realidad Atenea, que le entregara la lanza para un golpe decisivo, comprendió demasiado tarde la mentira. Deífobo no estaba allí. Mientras dudaba, perdido entre sorpresa y miedo, Aquiles avanzó con un golpe certero, atravesando el cuello de Héctor. El gran defensor de Troya cayó de rodillas. El silencio invadió la ciudad. Las mujeres lloraron, los hombres perdieron la esperanza. Héctor, aún con vida, miró a Aquiles y dijo: «Por lo menos devuélveme mi cuerpo, para que mi familia pueda enterrarme». Pero Aquiles, cegado por el dolor, respondió: «No habrá entierro. Tu carne será comida por perros y buitres. Este es el precio por haberme arrebatado a Patroclo». Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor por las calles de Troya, atado a su carro. Aterrorizó a sus enemigos, enloqueció a los dioses, hirió el alma de toda una ciudad. En Troya, Príamo, el anciano rey y padre de Héctor, observó impotente la humillación de su hijo. Su corazón roto parecía resonar en las paredes de la ciudad, pero ni siquiera Zeus podía permitir que esta ofensa continuara. Conmovido por el sufrimiento de Príamo, el rey de los dioses ordenó que Hermes guiara al viejo rey hasta el campamento griego en una misión imposible: pedir el cuerpo de su hijo a los pies del hombre que lo había matado. Esa noche, Príamo cruzó el campo de batalla solo, montado en una sencilla carreta. Llegó hasta la tienda de Aquiles y con manos temblorosas agarró sus rodillas y suplicó: «Soy tu enemigo, sí, pero hoy soy solo un padre. Devuélveme a mi hijo». Aquiles lo miró. Vio a un anciano frágil, de barba blanca y ojos llorosos. Vio el reflejo de su propio padre. Y por primera vez desde el inicio de la guerra, Aquiles lloró. Liberó el cuerpo de Héctor. Ordenó que los sirvientes lo lavaran y prepararan con respeto, y se lo entregó a Príamo diciendo: «Llévatelo, que reciba el funeral que merece». Aquiles había vengado a Patroclo, pero había recuperado algo más profundo: su humanidad. La muerte de Héctor marcó el fin de la resistencia de Troya. Sin su mayor guerrero, la ciudad perdió el alma. Los muros fueron cercados con más frecuencia, los ataques griegos aumentaron, la presión sobre los troyanos se volvió insoportable. Pero Aquiles, aunque vengado, sentía algo extraño, una sensación de vacío, una premonición de que su propio fin se acercaba. Fue entonces cuando los oráculos volvieron a hablar. Aquiles también morirá. Su hora llega. Un disparo a distancia, un golpe preciso en su único punto débil.
Y aunque muchos lo niegan, algunos juran haber oído al propio Aquiles decir cierta noche: «Ya puedo oler mi propia muerte». Sabía que no podía vencer al destino, sabía que, como Héctor, también tendría su fin, y lo aceptó. Esa noche tomó su lanza y dijo a sus mirmidones: «Mañana lucharé de nuevo, no por gloria, no por honor, sino por aquellos que aún creen en mí». Y los mirmidones respondieron con gritos de guerra. No importaba cuántas veces fuera herido, mientras viviera, lucharían a su lado. Al día siguiente, Aquiles lideró otro ataque contra las murallas de Troya. Barría los campos, derribaba enemigos, gritaba con furia. Pero de repente llegó la flecha, rápida, silenciosa, mortal. Se clavó allí, donde ninguna armadura podía proteger, en el talón. Aquiles tambaleó, se detuvo, miró hacia abajo. La sangre corría demasiado rápido. Por un instante, pareció entender. Así que así termina. Con un último suspiro, el mayor guerrero de Grecia cayó muerto. Exactamente como la profecía había dicho. La muerte de Héctor conmovió a Troya, pero no la destruyó. La ciudad aún resistía. París aún gobernaba. Los troyanos aún luchaban. Y los griegos, aunque con Aquiles de vuelta, no lograban romper las murallas. La guerra continuaba, brutal, interminable, y Aquiles sabía que su tiempo también era corto. Desde que vengó a Patroclo parecía diferente, menos furioso, más cansado. A veces miraba al cielo y decía: «Ya puedo oler mi propia muerte». Algunos creían que eran palabras de duelo, otros que ya había cumplido su misión y solo esperaba el final. Pero el final llegó más rápido de lo que todos imaginaban. Tras el funeral de Héctor, los combates continuaron. Algunos griegos proponían ataques directos, otros negociación. Pero Aquiles eligió el camino que siempre eligió: luchar. Lideraba ataques casi solo, mientras otros generales dudaban. Avanzaba, derribaba enemigos con violencia, rompía filas con facilidad. Era como si supiera que cada golpe sería uno de los últimos. Llegó el día en que todo terminó. El sol brillaba sobre las llanuras de Troya. El viento soplaba suave. Los ejércitos estaban en posición. Y Aquiles, una vez más, lideraba el ataque. Sus pasos firmes, su lanza mortal, su escudo brillando bajo el sol. Pero no estaba solo. En lo alto de las torres, París observaba. Sabía que nunca podría enfrentar a Aquiles directamente. No era guerrero, no tenía fuerza, no tenía coraje. Pero tenía algo mejor: la protección de Apolo, dios del sol. Irritado por cómo Aquiles había deshonrado el cuerpo de Héctor, decidió intervenir. Bajó hasta París y dijo: «Hoy es el día. Usa el arco. Confía en mí». París respiró hondo, tensó el arco, esperó el momento preciso. Aquiles avanzaba, mataba, arrancaba vidas como si fuera el propio Hades entre los hombres. Entonces la flecha voló, baja, silenciosa, precisa. Pasó entre las rendijas de la armadura divina y se clavó allí, donde ninguna barrera podía proteger, en el talón. Aquiles tambaleó un instante. Pareció que nada había pasado. Se sostuvo en pie, miró hacia abajo, vio la sangre. Sus ojos se alzaron al cielo. Así que así termina. Con un último suspiro, el mayor guerrero de Grecia cayó. Silencio. La noticia se extendió rápidamente por el campamento griego. «Aquiles ha muerto. El invencible ha caído». Grecia perdió su corazón. Los soldados dejaron de luchar. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas, incrédulos. En la tienda real, Agamenón escuchó la noticia y palideció. Durante mucho tiempo fue enemigo de Aquiles, peleó por honor, por orgullo, por poder, pero ahora sentía algo inesperado, vacío. Mientras los griegos entraban en shock, los troyanos celebraban. «¡Ha muerto! ¡Aquiles está muerto!». París salió a las calles gritando victoria. Las mujeres de Troya lloraron de alivio. Los ancianos dieron gracias a los dioses. Pero Príamo, el rey que recuperó el cuerpo de Héctor, escuchó la noticia con tristeza. «Incluso mis enemigos merecen respeto»,
dijo, que los dioses lleven a Aquiles con honor, y ordenó que por un día entero nadie hablara mal del nombre del guerrero griego, que los troyanos dejaran de celebrar, que entendieran aquel hombre había sido inmortal. El cuerpo de Aquiles permaneció en el campo de batalla durante horas. Nadie se atrevía a tocarlo. Ningún soldado podía aceptar que realmente se hubiera ido. Fue Diomedes quien lideró la misión para recuperar el cadáver. Con Áyax y Odiseo, entró en la llanura con una sola orden: tráiganlo de vuelta, vivo o muerto, sigue siendo nuestro líder. Enfrentaron 7 oleadas de enemigos, fueron heridos, casi mueren, pero lograron llevar el cuerpo de Aquiles de vuelta al campamento. Cuando los griegos vieron a su héroe siendo traído, hubo un luto colectivo. Las mujeres entonaron himnos de dolor, los reyes hicieron ofrendas a los dioses, los mirmidones lloraron como si hubieran perdido no solo a su general, sino a su hermano. Su armadura, forjada por Hefesto, fue limpiada y guardada como reliquia sagrada. Su lanza, única arma capaz de matar con un solo golpe, fue colocada a su lado. Esa noche, los griegos construyeron la mayor pira funeraria jamás vista. Maderas nobles fueron reunidas, aceites perfumados derramados, ofrendas de oro y plata lanzadas a las llamas como tributo. Los mirmidones formaron un círculo alrededor de la pira. Cuando el fuego ascendió al cielo, nadie habló, solo miraron. Aquiles había partido. A pesar de su muerte, la guerra no terminó. Sin él, los griegos perdieron impulso. Los ataques se volvieron menos certeros, pero siguieron adelante, porque sabían que si Aquiles murió luchando, ellos no podían rendirse. Días después, con el famoso caballo de madera, los griegos engañaron a los troyanos, invadieron la ciudad y pusieron fin a la guerra. Pero incluso con la victoria, nada volvió a ser igual. Habían conquistado el mundo, pero perdido a su héroe. La muerte de Aquiles no fue solo una pérdida para los griegos, fue una pérdida para la historia. Aunque no vio el final de la guerra, aunque nunca entró en las murallas de Troya, su nombre resonó por siglos, traspasando fronteras, lenguas y civilizaciones. Porque Aquiles no fue solo un guerrero, fue una idea, un arquetipo, un espejo del corazón humano, y por eso nunca murió de verdad. Poco después de su muerte, su cuerpo fue llevado de vuelta al campamento griego. Allí, los mejores poetas y cantores comenzaron a contar su historia, no solo sus batallas, sino también su dolor, su ira, su lealtad a Patroclo, su regreso a la guerra y su trágica muerte. Esos versos, recitados en banquetes y rituales, se transmitieron de generación en generación, hasta llegar a manos de Homero, quien los transformó en algo eterno: la Ilíada, el poema épico que inmortalizó a Aquiles, que capturó su furia, su dolor, su gloria y su tragedia, y que aún hoy se lee como uno de los pilares de la literatura occidental. Pero la historia de Aquiles no terminó en la antigua Grecia. A lo largo de los siglos, inspiró a reyes, generales y poetas. Fue estudiado por filósofos, reinterpretado por dramaturgos. Incluso Alejandro Magno decía llevar una copia de la Ilíada bajo su almohada. Julio César lloró al visitar la tumba de Aquiles. Napoleón Bonaparte lo veía como un modelo de coraje y destino trágico. Y hasta hoy, soldados, luchadores, atletas y líderes miran a Aquiles como ejemplo de lo que significa luchar con todo, incluso sabiendo que no habrá retorno. Se convirtió en más que un hombre, se convirtió en mito. En el arte aparecen pinturas, esculturas y mosaicos. Desde la antigüedad lo ves en vasos griegos, retratado en combate o entrenando con Quirón, en estatuas romanas donde simboliza la fuerza y la belleza idealizada del guerrero, en cuadros renacentistas como en obras de Botticelli y Caravaggio, mostrado en momentos humanos y emocionales. Cada época lo reinterpretó, pero siempre con respeto a su esencia, el héroe trágico. En el cine y la televisión
Aquiles ha vuelto a la vida en varias adaptaciones. En Troya, 2004, interpretado por Brad Pitt, es un guerrero solitario, cansado de la guerra, pero movido por el deseo de inmortalidad. En Troya, Caída de una ciudad, Netflix, se muestra con matices humanos, emoción y conflicto interno. En juegos como Assassin's Creed Odyssey, puedes jugar como sus descendientes. En películas como Gladiador y 300, personajes como Máximo y Leónidas llevan fuertes rasgos aquileanos: la bravura, la lealtad, el sacrificio, la caída. En la literatura moderna, Aquiles sigue vivo en novelas históricas, poemas e incluso cómics. Libros como El canto de Aquiles de Madeline Miller exploran su amistad con Patroclo desde una nueva luz. Series como Percy Jackson usan su figura para inspirar nuevos héroes. En novelas gráficas de DC y Marvel, a menudo se le cita como uno de los mayores guerreros creados por los dioses. En la cultura popular, el nombre de Aquiles está en todas partes. La expresión talón de Aquiles se convirtió en sinónimo de debilidad oculta. Psicólogos usan su historia para discutir traumas profundos y la búsqueda de significado. Filósofos reflexionan sobre él como símbolo de la condición humana: fuerte pero frágil, valiente pero herido, glorioso pero trágico. En la antigua Grecia, no solo fue recordado, fue venerado. Templos se levantaron en su honor, festivales se celebraron en su memoria, y soldados, antes de entrar en batalla, juraban seguir sus pasos. Hoy, si visitas las ruinas de Troya, puedes caminar por las mismas llanuras donde luchó. Si visitas Micenas, verás los vestigios del ejército que lideró. Si visitas Creta o Esparta, encontrarás templos, monumentos y historias que aún guardan su nombre. Ahora, milenios después, tú estás aquí viendo este video, escuchando su historia, sintiendo un poco de la misma emoción que tantos sintieron antes que tú. Y tal vez, como ellos, te hayas preguntado: ¿sería capaz de vivir como Aquiles? ¿Elegiría la gloria aunque viniera con un alto precio? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Estas preguntas siguen vivas porque Aquiles sigue vivo, no en carne y hueso, sino en palabras, imágenes y recuerdos. Si hay algo que aprendimos de Aquiles es esto: no necesitamos ser perfectos para ser importantes. Tenía ira, orgullo, fallos, pero también tenía coraje, lealtad y amor, y por eso se hizo inmortal. Hasta hoy, cuando un soldado entra en combate, se le susurra: recuerda a Aquiles, lucha con fuerza pero nunca olvides, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Cuando un joven sueña con cambiar el mundo, alguien dice: él también soñó y pagó el precio. Y cuando un hombre llora ante la pérdida de un amigo, se escucha como Aquiles. Espero que este episodio te haya hecho sentir por un momento como si estuvieras allí, en las llanuras de Troya, entre lanzas volando y gritos de guerra. Espero que te haya hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Has profundizado en el camino de uno de los mayores héroes de la historia humana. Y ahora te dejo con la misma pregunta que todos los que escucharon la historia de Aquiles se hicieron en algún momento. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Qué te impulsa a seguir incluso cuando todo parece perdido? ¿Tendrías el coraje de enfrentar tu destino como él enfrentó el suyo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Marca a un amigo que ame la historia antigua. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para seguir más historias como esta. Porque si hay algo que aprendimos de Aquiles, es que nadie es olvidado mientras alguien siga contando su historia. Y aquí seguiremos contándola. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.